Estamos al aire, chicos. ¿Cómo están? Espero que tengan un muy buen día. Bienvenidos a nuestra cuarta clase de filosofía. Eh, Ver todo, admitir a todos. Antes que nada, quería informarles que primero, no, antes que todo eso. Quería preguntarle, ¿ustedes pudieron acceder desde la plataforma o porque en la clase que tuve anterior a esta no andaba el enlace de la plataforma y tuve que enviarle al profesor para que puedan... A nosotros nos mandaron el enlace en el grupo del CPI luego. El enlace que te enviaron. El enlace nos enviaron luego en el grupo del CPI, de nuestra sección luego. Ah, entiendo. Entonces, bueno, voy a ver ese medio también para enviar el enlace. Eh, bueno, y ahora sí, quiero informarles que mañana a primera hora vamos a tener clases. Por lo siguiente, las clases de recuperación del miércoles van a ser este sábado. Pero como la otra vez, ¿se acuerdan que la otra vez me había cubierto el profesor Augusto? Entonces esta vez es él el que tiene una actividad el sábado y me pidió que eh, yo le cubra de la hora. Entonces, mañana yo tendría clase con ustedes y estaría salvando así mi dedo. Así que hoy y mañana tendremos clase. Estaremos recuperando la primera clase que perdimos, esa clase del viernes que tenía que ser nuestra primera clase. Profe, Eh, sí, el libro de filosofía que son las bibliografías se va a usar después del cursillo o solamente para el cursillo. no entiendo. Los libros que están en la bibliografía que se puede utilizar, vamos a usar también después del cursillo, si es que ingresamos. Sí, sí. Ustedes van a tener filosofía, de hecho, en primer curso. O en segundo curso, si entran en historia, por ejemplo, filosofía está en segundo curso. En periodismo creo que está en primer curso. Psicología también tiene filosofía. Todas las materias tienen filosofía y estos son los libros que se usan de referencia. Bueno, gracias. De nada, Angélica. Entonces, el sábado estarían teniendo clases nuevamente conmigo y así estaríamos ya teniendo la totalidad de las clases que deberíamos haber tenido desde un principio. ¿A qué hora estaríamos teniendo la clase? Y el horario del miércoles, usted tiene la primera hora con el profe Augusto, si no me equivoco, ¿verdad? Mm, Miércoles. ok, Entonces, el mismo horario. sí. Es a esa misma hora nos vemos por el mismo canal. Entonces, les estaré esperando. Después de esta clase ya voy a empezar a armar el enlace. Otro aviso antes de empezar la clase es que ya la unidad, ya está como visible, esta unidad que vamos a dar hoy, ya está como visible en el aula. Si se pueden fijar. Y también que subí videos también de interactivos así para ver. Uno que no vi que terminó, no nos dio tiempo para ver la clase pasada, pero es... Bueno, repito, tendremos clase el sábado a primera hora. Tendremos clase el sábado.
Eh, Después, la otra indicación es que subí ya los videos interactivos y contenido a la plataforma. La unidad, la unidad que vamos a tocar hoy está como visible y hay incluso videos, dos videos de YouTube interactivos al respecto para ver la clase. Uno, que no pudimos ver la clase pasada, que era sobre el juicio de Sócrates, que es cortito, dura 7 minutos, y el otro video que subí es sobre el por qué Platón narraba mitos, que a lo mejor podemos también ver en la clase de hoy. Ahora vamos a entrar en el periodo sistemático de la filosofía, o sea, vamos a empezar con Platón y Aristóteles. Terminamos la unidad 2 sería. Hoy vamos a dar netamente Platón. Profe, ¿puedes repetir, por favor, el nombre de los libros que hemos de tener ahora? Pues los libros, Sí, profe. bueno, ustedes van a tener filosofía también Fernando y Mosteiro a lo mejor ya no van a usar, hasta lo que para algunos que otro trabajo práctico algo así pueden usar, pero los libros que están en la plataforma sí les van a servir. Andrea, Juliana. Profe, te quería preguntar más a partir de quién es la filosofía pluralista y a partir de quién es el de que tiene un solo arjé. Bueno, vos decís, en el ARGE existen los filósofos que yo el programa está como monista, pues yo no le... Sí, Leslie, pueden crear un grupo, yo no tengo problema. Bueno, respondiendo a Andrea, paso. Respondiendo a Andrea, Tales, Anaximandro, Anaxímenes creían que había un solo elemento constitutivo que es, ya sea el aire, perón, agua. Después vienen filósofos que creen que hay varios, como por ejemplo Empédocles, que cree en las 4 raíces, los atomistas, que creen que hay varias clases de átomos, esos son todos pluralistas, los pitagóricos con los números, y después Parménides, que ve otra vez lo único que es el ser. Gracias. En el esquema que está está mejor explicado eso, pero es eso. Profe, nosotros ya llegamos a la unidad 2. ¿A dónde? A la unidad 2. Sí, la unidad 2 es Sofita y Sócrates. Ya, Y gracias, Sócrates ya profe. tuvimos. Esa fue la tercera clase, si no me equivoco. La clase anterior justamente a esta. Bueno. Yo le he dejado a usted un video del juicio de Sócrates para que vean Creo que vamos a empezar nomás ya con Platón y les voy a dejar a ustedes para que vean. Les recomiendo que vean ese video, está en la plataforma. Profe, Sí. el video que vimos la vez pasada de Caballero del Zodíaco, donde Doko se estaba hablando con Máscara de Muerte. Máscara de Muerte era un tanto escepticista ahí, creo, o Sí. relativista. Y Negativista. Doc y el maestro, ¿qué era? Y además, esto sería más socrático, más que creer en una verdad absoluta, que había una verdad, que había una justicia verdadera.
Sería más socrático, vamos a decirle. Ok, profe, gracias. En un ratito. Voy a preparar la presentación. Bueno, nosotros nos habíamos quedado en la muerte de Sócrates. Sócrates fue juzgado y condenado a tomar la cicuta. Y eso marcó hondamente al personaje que vamos a tratar en esta clase, que es el amigo Platón. Platón, esperen un ratito, se está cargando nuestro PowerPoint. Ahí creo que ya pueden ver, ¿verdad? Sí, profe, sí muestra. Sí, profe. Perfecto. Platón era una familia de clase alta, estaba destinado a la política, tenía que ser político él, pero conoció a Sócrates y su destino fue la filosofía. De hecho, no solamente estudió con Sócrates, estudió con los sofistas, algunos también dicen que con los pitagóricos, pero Sócrates fue el que le marcó eh, otro aspecto de Platón que va a influir mucho, es que él era un gran literato. Hasta Nietzsche, que le odiaba a Platón, Nietzsche no le aguantaba a Platón. Hasta Nietzsche reconocía que Platón tenía una extraordinaria calidad literaria. Y de hecho, muchos dicen que Platón podía llegar a haber sido un gran poeta, pero nuevamente se dedicó a la filosofía. Si bien Platón nunca se metió en política, siempre trató de influir en la política de lo que le costó ser vendido como esclavo. Y por suerte uno de sus amigos le rescató, le compró y le dio la libertad. Porque él se plantó junto a Dionisio de Siracusa y Dionisio le dijo, mira, Dionisio tiene que hacer esta reforma, y Dionisio le vende como esclavo porque no le gustó la idea de Platón. O sea, Platón intentó influir en la política de su tiempo, pero fracasó miserablemente. Otra cosa es que el nombre de Platón no era Platón, Platón era su apodo. Platón significa hombros anchos, porque Platón era pesoca, estaba musculoso, mamadísimo. Era una persona fuerte y tenía una espalda ancha, por eso Platón significa hombros anchos. Su nombre era Aristócles, pero se prevaleció su apodo y quedó como Platón. Fue el primero de los filósofos sistemáticos. Sistemático quiere decir que el primero elaboró un ¿Cómo era su sistema. nombre? Aristócles. Platón fue de los primeros filósofos sistemáticos, es decir, de los primeros filósofos que elaboró sistemas. Un sistema es un conjunto de partes que forman un todo. Por ejemplo, el sistema digestivo se conforma del estómago, esófago, intestino delgado, intestino grueso, etcétera, etcétera. Ese es el sistema digestivo. Y en filosofía es así, cuando primero fue la naturaleza, periodo cosmológico, después fue el periodo antropológico, y ahora el periodo sistemático, donde se quiere englobar todo. Y Platón es el primero de los filósofos sistemáticos, y después va a venir Aristóteles, que es el más completo de los filósofos. Platón no escribía
obras así, tipo ensayos. En Platón no se encontró la filosofía y una larga disertación. Platón escribía diálogos. Si ustedes agarran y leen un libro de Platón, van a ver que es como una obra de teatro, donde hay personajes que hablan. Que Platón enseñaba a través del diálogo. Eso es influencia de su maestro Sócrates, que acuérdense que Sócrates, que la mayéutica justamente consiste en dialogar con personas y llegar a la verdad. Y Platón toma eso a su maestro y por eso sus obras son diálogos. Y el personaje de sus obras suele ser siempre Sócrates. Y la obra de Platón consiste en Sócrates haciéndole ver como bobo a los otros. Ese es el resumen de las obras de Platón. Y estos diálogos de Platón tienen sus etapas. La primera etapa es la etapa, la etapa socrática o diálogos apologéticos también se le llama. La etapa apologética o socrática, donde Platón se limita a difundir o defender la palabra de su maestro, Sócrates. En este periodo tenemos, como diálogo, tenemos la apología a Sócrates, que es una defensa de su maestro. Tenemos el diálogo que es Critón, en donde se narra cuando Sócrates estaba preso y le quisieron sacar de la cárcel y Sócrates decidió quedarse en vez de escaparse. Tenemos el Carmines y el Eufitrión. Después tenemos los diálogos de transición, que es cuando seguía con la enseñanza de Sócrates, pero ya empezaron a tener vuelo propio. Acá tenemos el Gorgias, el que habla, el Menón, el Crátilo, que toca el problema del lenguaje, y el Menexeo. Estos son los diálogos del periodo de transición. Después tenemos los diálogos de madurez, que ya es cuando Platón ya consolida su propia teoría, ya se establece la teoría de las ideas y establece. Y acá están los diálogos más famosos de Platón: el Banquete, Fedón, la República y el Fedro. Una curiosidad es que la República no se llama República. El nombre verdadero del libro es Politeia, o Tratado de la Polis. República es un nombre romano. Acuérdense que la República es una institución romana. Fue Cicerón el que le cambió, el que tradujo como República, y como el título pegó, se quedó. Como es comercial y vende, se quedó de República. Suena lo bien así, República. Así. Profe, ¿podrías repetir otra vez, por favor, el nombre verdadero de la obra República? Por favor. Politeia. Sería como tratado de la polis, tratado de la ciudad sería su nombre. Está el Banquete, también el famoso diálogo donde se habla del amor, que aparece el concepto de amor platónico, después hablamos de eso. Y está el Fedro, que es el diálogo donde aparece el mito del carro al lado, después también hablamos de eso. Después tenemos los diálogos de vejez, que es donde Platón, ya viejito, se dedica a revisar o a replantearse o a mirar de una manera más realista sus obras. Y acá los más famosos son las leyes, que es una revisión más realista de la República, una visión más realista, pues la República era muy idealista y las leyes son más realistas. Y también otro famoso diálogo que tenemos es el Timeo. El Timeo es famoso, vamos a ver después eso, porque Platón, con este diálogo, Platón presenta por primera vez el mito de la Atlántida. La famosa ciudad hundida, continente perdido, por eso yo sostengo que ese continente que muchos están buscando ahora, que hay un montón de documentales, en realidad están buscando nada, porque lo que están buscando es un invento de Platón, porque vamos a ver nosotros después que Platón es un personaje famoso por inventar mitos. Entonces, ¿qué es lo que establece Platón?
Platón establece la teoría de las ideas. ¿Se acuerdan ustedes del problema del movimiento? De si las cosas son o no son, de si estamos quietos, móviles, de si la gallina y el huevo, ¿se acuerdan? Bueno, lo que Sí, hace pero Platón, bueno, qué suerte. Lo que hace Platón es conciliar a Parménides con Heráclito, junta la teoría de Parménides y Heráclito. Vamos, por ejemplo, a ver este teléfono. ¿Qué color este es? Rojo, fucsia, algo así. Rojo. Eh, pero como ustedes van a, si ustedes miran más de fondo, este rojo no es un rojo perfecto. No es un color homogéneo, a pesar de que esta carcasa es nuevita, no es un rojo perfecto. Lo mismo tu hoja blanca tiene imperfecciones, tiene arruguitas, tiene manchitas, tiene... Y lo que decía Platón es, aparte este rojo después se va a deteriorar, va a ir perdiendo su color, va a ir... Entonces lo que Platón decía es, si lo que nosotros no vemos no es un rojo o un blanco perfecto, ¿cómo yo sé lo que es rojo o lo que es blanco? No te preocupes, Noemí, ese que el rojo no es rojo, vamos a hablar cuando lleguemos eh, a Kant por ahí. Sí, cuando lleguemos a Kant vamos a hablar de eso, de que decir rojo es rojo o no es rojo. Todavía no quiero que piensen eso. Entonces lo que decía Platón es que si nosotros conocemos el rojo es porque tenemos una idea de rojo. Porque este rojo no es perfecto. Entonces yo conozco porque tengo una idea de rojo. Entonces Platón decía que había dos realidades. Una realidad ideal. Bueno, antes de continuar, sabía que alguien me iba a preguntar eso, por eso voy a responder ahora eso. Bueno, Platón tenía una noción de amor que es un amor ideal. O sea, vos tenés que enamorarte del ideal de la persona, no del físico de la persona. Eso está en su libro. Por eso se mal traduce ese amor platónico. El amor platónico supuestamente es un amor imposible, un amor... Pero en realidad el amor platónico sería más bien un amor idealizado, cuando vos idealizás las virtudes, la personalidad de la persona en vez de idealizar su físico. Eso sería más parecido, eso sería el amor platónico. También Platón inventó, habló de un mito, donde decía que los humanos éramos esferas, con 4 patas, 4 brazos, 4 ojos, 2 narices, 2 bocas. No, no existe. Para Platón, los humanos antes éramos así. Ahora les voy a dibujar. 1, 2, 3, 4. Ahí. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 2 narices. 2, 4 brazos. Así éramos para Platón, con 2 bocas, 4 brazos. Pueden ver ahí. Así éramos para Platón. Pero los humanos le desafiamos a los dioses. Entonces, ¿qué hicieron los dioses? Agarraron un libro, un hilo, y nos cortaron por la mitad. A esa esfera perfecta le cortamos por la mitad y quedamos 2 alas separadas, con 2 brazos, con 2 pies. Y por eso nosotros estamos buscando nuestra media naranja, porque nos cortaban la mitad y tenemos que buscar nuestra otra mitad. Así que si te vienen con el verso la media naranja o de esas cosas, díganle que eso es un invento de Platón. Que Platón era un famoso relato de mitos, por eso. Y si ustedes creen en la media naranja, cúlpenle a Platón. Cúlpenle a Platón por ese tema de la media naranja, que tenés que encontrar tu otra mitad y que tu alma gemela y eso. Todo culpa de Platón, es todo culpa de Platón. Sí, después vamos a hablar de ese tema de Platón mitómano. Bueno, el punto es que para Platón existían 2 realidades.
Por cierto, Platón no creía que éramos redondos con 4 brazos. Era una forma un mito que tenía para explicar que éramos almas unidas que nos separamos. Igual él es culpa él el tema de las almas gemelas y eso. Culpen a Platón. Volviendo al tema. Sí, ahora sabes quién es el culpable, Vanina. ¿Sabe ella quién es el culpable? Platón creía que había 2 mundos. Un mundo real, que era el mundo de la idea, y un mundo aparente, que es el nuestro. Entonces Platón así juntaba a Parménides con Heráclito. Parménides tenía razón, porque el mundo real es el mundo del ser, donde las ideas son perfectas, únicas, inmutables. Pero Parménides, Heráclito también tenía razón, porque en este mundo sensible la realidad es cambiante, aparente. O sea, lo que hizo Platón es, existe un mundo verdadero, que es el mundo de Parménides, y el mundo aparente, que es en el que estamos ahora, que es el mundo de Heráclito, donde todo cambia, todo se corrompe, todo es devenir. A la pregunta de qué vino primero, la gallina o el huevo, Platón responde: lo primero es la idea de gallina. De la idea de gallina viene la gallina y la gallina pone huevos. Así Platón intenta resolver la gallina y el huevo. Para Aristóteles le va a decir que no es así. Pero así Platón resuelve lo de la gallina y el huevo. Entonces, ¿qué son las ideas? Las ideas son, en primer lugar, la esencia de las cosas, el ser de las cosas. Así mismo es, Majo. A partir de la idea se forma la realidad y vamos a explicar eso, no te preocupes. Las ideas son la esencia de las cosas, o sea, lo que hace que las cosas sean. Las ideas también son la causa ejemplar de las cosas, o sea, las cosas que en la realidad son imitaciones de las ideas. La idea del pino, la palmera, son imitaciones de la idea del árbol. Este rojo que veo acá es una imitación del rojo ideal. Y también todas las cosas tienen las ideas. Cuando más tiene la idea una cosa, más perfecta es la cosa. Por eso también son la causa final. Ahora bien, ¿cómo viene la idea a la realidad? La idea tiene una jerarquía. Primero tenemos la idea de las cosas, o sea, la idea de perro, la idea de gato, la idea. Después viene la idea de las cosas abstractas, los números, los valores. Y después viene la idea del bien. La idea del bien es el sol de las ideas, decía Platón, es la idea principal de donde viene todo. ¿Por qué? Porque lo bueno es bello y lo bello es justo. Y acuérdense que para el griego justicia es también orden, proporción, medida. Voy a dar un ejemplo de esto para que entiendan. Tomemos por ejemplo un Ferrari. Todos ustedes saben lo que es un Ferrari, un auto. Un Ferrari es un auto bello. Al ser bello es bueno. Un Ferrari es eficiente llevarte del punto A al punto B, que es la función del auto, que es lo que tiene que hacer un auto, ¿verdad? Y es bueno porque tiene las proporciones justas que le permiten cumplir bien su función. O sea, un Ferrari es aerodinámico, está diseñado para que disminuya la resistencia al aire y ser más veloz, más eficiente que otros autos. Entonces, el Ferrari es bello, es bueno y es justo porque es proporcionado. Entonces, todo lo bello es bueno y todo lo bueno es justo. Entonces, de la belleza viene la bondad y de la bondad viene la justicia y de la justicia viene el orden, la medida. Por eso todas las ideas, ya sea la idea de triángulo o la idea de caballo, viene de la idea de justicia, porque todo para hacer un triángulo caballo necesita proporción. Un triángulo o un caballo son cosas que son número, proporción, que son medida, por tanto son orden. Y el orden es lo justo y lo justo viene de lo bueno, porque lo justo es bueno y lo que es bueno es bello. Por eso en la Academia de Platón, Platón fundó una escuela que se llamaba la Academia. Platón no solamente exigía que vos tengas un cultivo de tu mente, sino que tengas una condición física óptima, porque eso hace que seas una persona
justa, ordenada, proporcionada, bella. Entonces, así las ideas se convierten en las cosas, se forman en base de las cosas. Ahora veamos la teoría del conocimiento de Platón. Platón explicaba el conocimiento diciendo que los humanos estuvimos en el mundo de las ideas y por una falta que cometimos, bajamos al mundo material. Él nuevamente explicaba esto con un mito. Él decía que los humanos estuvimos condenados a andar a pilotar una carroza con 2 caballos. Uno blanco, que era manso y manejable, y otro caballo negro, que era agresivo e indomable. Entonces costaba controlar el carro. Y al estar volando en un carro, como era un carro tirado por caballos, al lado era volador, caímos y vinimos a parar a este mundo acá por nuestras faltas. Y las personas que más tiempo pudieron aguantar son las que más recuerdan, porque más tiempo permanecieron en el mundo de las ideas. Para Platón, cuando yo veo esto, recuerdo la idea de rojo y digo, esto es rojo, porque recuerdo, es como un déjà vu, por eso se da la teoría de la reminiscencia, del recuerdo. Nosotros recordamos las ideas. Por supuesto, Platón no creía que viajaban en caballos voladores, sino que era una forma que él tenía de explicar que nosotros venimos del mundo de las ideas y que al venir del mundo de las ideas, cuando vemos la idea de algo, recordamos, en las cosas recordamos la idea de las cosas que vimos. Entonces, esa es la teoría del conocimiento de Platón. Conocemos por reminiscencia. Y el conocimiento de Platón se logra a través de la dialéctica. Si el método de Sócrates era la mayéutica, el método de Platón es la dialéctica. Acuérdense de eso. Mayéutica, Sócrates. Dialéctica, Platón. Después el método de Aristóteles va a ser la lógica, pero ese es otro tema. Mayéutica, dialéctica. La dialéctica consiste en elevarse del conocimiento sensible, o sea, de las cosas, a llegar hasta la idea de la cosa. Y esto saca de Sócrates, se hace a través del diálogo. Por ejemplo, en el libro de Platón, La República, por ejemplo, la pregunta es, ¿qué es la justicia? Y uno responde, la justicia es la ley del más fuerte. Porque los fuertes hacen las leyes y hacen justicia. Y Sócrates le señala que hay cosas que por más que queden impunes, sigue siendo injusta. Entonces eso no es justicia. O sea, si vos por tener más poder cometes un acto de maldad, ese acto va a seguir siendo injusto. Por tanto, tu visión de justicia más fuerte está mal. Después tú le respondes que la justicia es repartir... Sí, así como la justicia paraguaya. Después te responde que la justicia es repartir todo equitativamente. Y Sócrates le responde que si hay un enano, Sócrates era el personaje de los diálogos de Platón, por eso digo que Sócrates, no es que me esté confundiendo, sino que Sócrates era el personaje de los diálogos de Platón. Si yo digo que hay un enano y un gigante, y yo a los dos le doy la misma ración de comida, ¿eso va a ser justo? No, porque el gigante es más grande y necesita más comida para tener la misma cantidad de nutrientes. Entonces no va a ser justo. Entonces la justicia tampoco es distribuir todo equitativamente. Entonces, ¿qué es justicia? Y así se van preguntando. Y eso es la dialéctica. Es parecida a la mayéutica socrática, solo que parte de lo sensible para elevarse a la idea, a llegar a la idea de las cosas. Entonces, hay niveles de conocimiento. El primero es la opinión. Exactamente, Enrique. Primero la opinión. La opinión parte del conocimiento sensible, de lo que vemos, de lo que percibimos, por eso opinamos. Después tenemos la dianoia, que es la razón discursiva.
que el conocimiento lo tenemos buscando las causas y principios. Este es el conocimiento propio de los matemáticos. Y después tenemos la filosofía, que es la gnosis, que es cuando conoces la idea de las cosas, cuando buscas la esencia de las cosas, que son, vimos en el primer cuadro, que las ideas son esencia de las cosas. Entonces, cuando nos remontamos a la idea, estamos en el conocimiento verdadero, y ese es el conocimiento filosófico. Por tanto, el conocimiento filosófico es el más profundo. Ahora hablemos del mito de la caverna, pero antes quiero que ustedes entiendan por qué Platón contaba mitos. Y para eso esperen un ratito. Y para eso quiero que vean este videito. Atlantis, el continente perdido, ciudad mítica de maravillas que nos ha fascinado durante siglos. Pero la Atlántida en realidad existió. Era una civilización más avanzada que cualquiera, producto de extraterrestres tal vez. Fantasía, realidad o ninguna de las dos. Acompáñenos las siguientes 2 horas en esta búsqueda infructuosa. Sigamos a un grupo de científicos genéricos sin relevancia internacional para descubrir si la Atlántida está oculta, ya ha sido descubierta, solo es un cuento o no existe suficiente información para decir nada. La verdadera historia del Atlantis, No sé ustedes, pero yo ya estoy cansado de todos esos documentales pseudo-paranormales que se la pasan diciendo cosas random durante horas y al final resulta que no hay conclusiones y que todo es posible. Oye, yo estaba viendo eso. Pues te aguantas. Oye, ¿cómo por qué estabas tú viendo lo mismo que yo? Pues seguro te gustaría saber para usarlo en tus intereses pro-chanquis illuminatis, ¿eh? Pero no lo sabrás. Podría ser cualquier cosa. Tal vez estoy en medio de un experimento para derrocar al nuevo orden mundial. O tal vez me estoy robando su señal de cable. ¿Pero qué importa? No lo descubrirás jamás. Ok, como quieras. Te voy a ignorar. No puedes ignorar la verdad. Bueno, el punto aquí es que si vamos a hablar de la Atlántida hay que echarle ganas para no perdernos con toda esa basura esotérica, paranormal, conspiranoica que hay en internet. Me gusta ese nombre. Lo usaré para mi próximo sitio de la Deep Web. Basura esotérica paranormal conspiranoica.com. Si es .com ya no es Deep Web. Olvídalo. Mejor hablemos de la Atlántida. La Atlántida es un continente mítico. Se dice que su civilización era especialmente próspera tanto en política como en economía y poseía avanzada tecnología. Era una sociedad utópica que tras corromperse fue castigada por los dioses y destruida en un cataclismo de proporciones épicas. Y eso lo conocemos bien. Por eso creo que es importante hablar del responsable de todo esto. Sí, los hombres de Lemuria, la civilización prehumana de la que proviene la humanidad. Los lemurianos tenían poderes místicos y tecnología espacial, y también tenían... No, estoy hablando de Platón. ¿Platón? ¿Y ese qué? Platón, el gran filósofo griego, discípulo de Sócrates y fundador de la academia. ¡Claro! Porque era un maldito reptiliano. Platón es nuestra fuente principal sobre la Atlántida, pues la menciona en 2 de sus obras. Primero en el Tímeo, donde hace una pequeña referencia, y después en el Critias, donde ahí sí nos explica la geografía, la mitología y la organización de la Atlántida. Esa es la prueba máxima de su existencia. Platón la menciona en sus obras. ¿No lo estabas desacreditando por reptiliano hace solo un momento? Que sea reptiliano no significa que sea mentiroso. Es una fuente confiable. Los conspiranoicos amamos cuando aparece una fuente confiable. Platón nos cuenta la historia del mítico continente a través del sofista Critias, a quien se la contó su abuelo, a quien se la contó el sabio Solón, a quien se la contó hace muchos años un par de sacerdotes egipcios, quienes a su vez la escucharon de las leyendas de hace 9000 años. Así que si decidimos tomarlo como cierto, estamos ante un relato fragmentado, lleno de referencias oscuras, al estilo juego del teléfono descompuesto, pero
milenario. Pues básicamente es lo que hacen los historiadores, ¿no? No. Bueno, ganaste esta. Punto para Conspiranoid. Critias habla del continente de la Atlántida, creado por el mismo Poseidón más allá de las columnas de Heracles, que vienen siendo el Peñón de Gibraltar, y dice que era más grande que Asia y Libia juntas. Lo cual es imposible según lo que sabemos sobre el desplazamiento de las placas tectónicas y la desintegración de Pangea. Pangea, siempre salen con eso cuando nos estamos divirtiendo. Nos dice que la Atlántida contaba con 10 reinos que funcionaban en armonía, desarrollaban las artes, la política y la filosofía. Nunca escaseaban los recursos y eran maestros en el uso del oricalco, un metal superpoderoso y único en la Tierra. Sí, oricalco, ese material que siempre aparece en los juegos de rol y fantasía. Así que ahí tienen, gordos roleros del mundo, den gracias a Platón. Sí, qué bueno. La Atlántida funcionaba como una sociedad perfecta hasta que su arrogancia los corrompió y decidieron invadir el Mediterráneo. A causa de esto, Zeus se enojó e hizo que el océano se los tragara. Hacer enojar a Zeus era como meterse con los Illuminati y que usen su harp en tu contra. Mejor déjame a mí las analogías. El mito de la Atlántida hundida fue conocido en las épocas posteriores gracias a los escritos de Platón. Sin embargo, no se convirtió en un fenómeno hasta el siglo XIX, gracias a este sujeto. Ignatius Donnelly, un político estadounidense cuyo nombre bien podría ser de personaje de Harry Potter. Él lo conozco. Era congresista y dedicó su vida a escribir el libro Atlantis, el mundo antediluviano, la Biblia de la búsqueda atlántica. Es un héroe. En realidad, Donnelly solo citaba a Platón y hacía conjeturas sin fundamento, pero su libro sirvió para popularizar la idea de la Atlántida y que todo el mundo empezara a buscar sus restos. Existen muchas teorías de la ubicación de la Atlántida. Unos la localizan en el Triángulo de las Bermudas, otros en el Mediterráneo. Algunos incluso conjeturan que se trata del continente americano. Así es, los toltecas son descendientes de los atlantes. Esa es la única explicación posible para los atlantes de Tula. Y la búsqueda sigue hasta nuestros días, aunque sin pruebas contundentes. ¿Y qué me dices de esa extraña protuberancia que aparece en los mapas de Google, Justo en el Atlántico. Tiene que ser el continente perdido. Es solo un error en los gráficos que genera el satélite. Eso es lo que dirían tus amiguitos de la CIA. Pero más importante que las hipótesis de loquitos es preguntarse, si la Atlántida solo es un cuento, ¿por qué Platón decidió inventarlo? Hay que entender una cosa muy importante de Platón. Era un filósofo brillante y también un hombre con sentido del humor y facilidad para la ficción y la fantasía. Algo que no estaba del todo bien visto en los filósofos de ese tiempo. Incluso Aristóteles no entiende por qué a su maestro le gusta tanto hacer ficciones y sátira con la filosofía. Simplemente no lo entiendo. Cuando pensamos en Grecia, solemos imaginar que era una sociedad como la actual, solo que la gente utilizaba togas. Pero las cosas eran muy diferentes. Algunos de los conceptos que hoy no son tan comunes apenas estaban gestando en esos días. Y el asunto de la ficción era uno de ellos. Para entonces no había una definición del todo clara. Por ejemplo, la mayor obra literaria eran las sagas homéricas, la Ilíada y la Odisea. Y si bien hoy las vemos como un poema épico, en aquel entonces eran parte ficción, parte mitología y parte historia. Y en lo concerniente a los filósofos, bueno, no se esperaba que inventaran nada, pero Platón era diferente. Tanto que la sociedad lo condenaba por escribir solo por gusto. La ficción nos puede ayudar a imaginar problemas y soluciones que en realidad existen. Nos permiten acercarnos a la verdad. ¡Cámbrenlo por andar diciendo mentiras didácticas! ¡Ah! Platón disfrutaba y entendía el poder de la ficción y la usó en sus obras, especialmente en su proyecto más ambicioso, la filosofía política. ¿Cuándo dejamos de hablar de civilizaciones perdidas? La base de la teoría política de Platón está contenida en 4 libros. Primero, la República, que es un sistema abstracto e inflexible para crear el estado ideal. Luego, el Timeo y Critias, que es justo una ilustración novelesca de dicho estado ideal a través de la Atlántida. Y por último, las leyes, una propuesta más realista y flexible para el Estado. Y esa es la razón. La Atlántida es una ficción creada por Platón
para mostrar cómo funcionaría su estado perfecto. No me parece suficiente, solo era un ejemplo. Entonces, ¿por qué todo el mundo quiere encontrarla? Hasta los nazis y Walt Disney con esa película aburrida, pero de bonita animación. Porque Platón inventó la Atlántida, pero nosotros la volvimos realidad. ¿Qué? La Atlántida ha sido una fábula que nos ha inspirado por generaciones. Una ciudad imposible, un recordatorio de lo que podemos lograr como sociedad y la advertencia de sobrepasarnos. Es una ficción que nos ha motivado a una búsqueda, que ha alimentado nuestros sueños y fantasías, y de eso se trata ser humano. Es el poder de las ficciones. El poder de la Atlántida es real. ¡Wow! Eso es lo más cursi que he escuchado jamás. Ya mejor vete, que no tienes que perseguir a E.T. o algo. Mis sesiones de observación de ovnis no son asunto tuyo. Basta contigo. Y hasta pronto a todos ustedes. Espero esto haya servido para aclarar algunas dudas de la misteriosa Atlántida. ¿Ustedes creen que haya existido o que solo es un mito? Cuéntenos en los comentarios. Denle like al video y no olviden suscribirse. Nos vemos para la próxima. Bueno, como ustedes pudieron ver en el video, esa parte de la Atlántida, eso es interesante, pero lo más rescatable del video es por qué Platón inventaba los mitos. Eso es lo que quiero que entiendan antes de entrar en el mito de la caverna. Me agrada ver que esta didáctica está funcionando. La pregunta es, ¿por qué Platón quería explicar con un continente inventado con la realidad? Como bien explica el video, que por cierto el video está en la plataforma, ya está subido este video. Exactamente, como dice Vanina, usaba los mitos como ejemplo para dejar enseñanza o una instrucción de cómo puede llegar así. Exactamente. En ese sentido podemos, sin ofender las creencias de nadie, podemos comparar la pedagogía de Platón con la de Jesucristo. Si ustedes leen la Biblia, la que Jesucristo enseñaba con parábolas, la parábola del hijo pródigo, la parábola del sembrador, Platón enseñaba a través de los mitos, o sea, de relatos ficticios que él usaba para demostrar problemas o cosas reales. Por eso Platón enseñaba a través del mito. Y uno de los mitos más famosos es justamente el mito de la caverna. El mito de la caverna aparece en el libro séptimo de la República. Y cuenta la siguiente anécdota. Existían 3 personas presos que vivieron toda su vida en una caverna sin poder salir al exterior, estaban encadenados, no podían salir al exterior. Solamente tenían la compañía de un fuego que les iluminaba. Y lo único que podían ver del exterior eran las sombras de las cosas que pasaban por la entrada de esa cueva. Entonces, obviamente la realidad que ellos veían estaba deformada porque la sombra que vos proyectas no es idéntica al objeto que se proyecta. Entonces, eso por eso veían la realidad deformada y lo único que conocían del mundo eran las sombras deformadas de la realidad. Pero cierto día uno de estos presos se escapa, rompe sus cadenas y se escapa. Este preso que se escapa primero queda enceguecido por la luz del sol, no puede ver bien, está así enceguecido, pero poco a poco se va acostumbrando a la luz, después ya puede ver su reflejo en el agua y después ya puede ver todas las cosas. Y se queda maravillado a ver qué tan diferente es el mundo de lo que él creía que era el mundo exterior. Este preso después vuelve a la caverna a narrarles, a contarles cómo es la realidad a los otros presos, pero los otros presos creen que el salir de la caverna le volvió loco, entonces le matan. Tengan ustedes presente que la locura era visto como un castigo de los dioses en la sociedad griega. De hecho,
Si ustedes leen las tragedias de Eurípides, van a leer eso, que la locura, Eurípides dice textualmente que la locura es el castigo de los dioses. Entonces, eso pasaba en la sociedad, en el mito de la caverna. Este mito lo que explica es que existe, tiene varias implicaciones y varios significados. En primer lugar, explica los grados ontológicos de la realidad. Es decir, existen dos realidades. La sensible, la que es que nosotros vemos, que sería la parte adentro de la caverna. Exactamente, Rosa, la ignorante. Y la realidad, que es la que está fuera de la caverna. Nosotros tenemos que salir de la caverna, tenemos que salir de nuestra realidad convencional para ver más allá. Siempre tenemos que mirar más allá de lo convencional. Y para Platón, eso es las ideas. Nosotros estamos en nuestra caverna, el mundo aparente, es el mundo de Heráclito. Y tenemos que remontarnos al mundo de las ideas. Entonces, esos son los grados de la realidad. El mito de la caverna también explica los grados de conocimiento. O sea, al remontarse, el preso, al salir de la caverna, se queda medio ciego. Tiene que acostumbrarse, tiene que ir gradualmente. Y es así como nosotros también, gradualmente tenemos que ir viendo desde la realidad sensible hasta la idea. Y finalmente tenemos la implicancia política del mito. ¿Cuál es la función del filósofo? El filósofo no solamente tiene que... Así mismo, Rosa, la caverna es lo que queremos ver y salir de la caverna empiezan a obtener conocimientos nuevos. Así mismo es, Rosa. Pero la función del filósofo no es solamente ver la realidad, sino que vos tenés que tratar de cambiar la realidad. Por eso el preso vuelve para hablar con sus amigos. No hay que se quede. El preso podía perfectamente quedarse y decir que me importa que se escapen ellos si quieren. Pero él volvió para decirle la verdad a sus amigos. Y sus amigos le creyeron loco y lo mataron. Con esto también Platón hace apología a Sócrates, que Sócrates también puede ser Jesús. Sócrates, pero Platón es antes de Cristo. Ahora estamos en el siglo V antes de Cristo. Lo que Platón era la muerte. Sócrates le dijo la verdad a los atenienses y los atenienses lo mataron. Entonces, el preso de la caverna simboliza a Sócrates, que se puede hablar, a decir la verdad, a predicar la verdad, y lo mataron. Y efectivamente, Majo, los cristianos también van a asociar esto con Jesús, que vino acá a predicar la verdad y fue crucificado, muerto y sepultado. La diferencia es que a diferencia de Sócrates, Jesús resucitó, ¿verdad? Pero entonces esas son las implicancias del mito de la caverna y el significado del mito de la caverna. Este mito fue muy influyente. Influyó en novelas como La vida es un sueño, Calderón de la Barca. Influyó en las meditaciones de Descartes. Incluso, si quiere una influencia más actual, la película Matrix está ampliamente basada en Platón. Porque Platón plantea la cuestión de, ¿y si lo que nosotros vemos no es real? Entonces, Platón decía que nosotros tenemos que ser como Neo, que sale de la Matrix, o tiene que salir de la caverna. Porque lo real no es solamente lo que vos ves. Existen cosas más allá de lo que ves. Y la realidad, así esa realidad aparente es engañosa. Ahora bien, voy a ver otra vez más. En la facultad hay una tesis. Puede pedir la biblioteca de la facultad. Hay una tesis sobre esto.
volviendo a la antropología platónica, Platón era dualista. ¿Qué quiere decir dualista? Que creía que el humano estaba dividido, compuesto en cuerpo y alma. O sea, que hay un cuerpo y tenemos un alma. Básicamente para Platón, nosotros somos así como, a lo mejor es muy noventa esta referencia, a lo mejor no van a captar, pero somos tipo los Power Rangers, que nuestro cuerpo es el Megazord y nuestra alma es el Power Ranger que maneja el Megazord. Ahí, ¿no? Tenemos un cuerpo, una carcasa y un alma que maneja ese cuerpo. El alma es inmortal, todo lo que y el cuerpo. El alma está asociado al mundo de las ideas y el cuerpo al mundo físico, la carcasa física. Y la finalidad del alma es desprenderse de la materia. Mientras más elevado, tú más te desprendes de la materia. Y Platón también creía en igual que los pitagóricos creían en la reencarnación. Por eso, igual que los pitagóricos decían que había que purificar tu alma y purificarte, desprenderte de lo material. Porque mientras vos más estás pegado a la materia, vas a reencarnar en un alma más inferior. Y estos son los tipos de alma. Quiero aclarar que todos tenemos estos tres tipos, pero hay un tipo de alma que gobierna. Es decir, hay gente que es más racional, hay gente que es más irracional y hay gente que se mueve más por sus deseos. Todos tenemos deseos y tenemos también pasiones y razón, pero una de estas tres siempre gobierna más en un individuo. Entonces, tenemos el alma racional que está en la cabeza, que son las personas que son racionales, son las personas que piensan antes de actuar, que no hacen todo por hacer nomás, que meditan sus decisiones y que toman la mejor decisión posible. Por eso estas personas tienen que ser los gobernantes. Las personas racionales tienen que ser los gobernantes. Y como los filósofos son los más racionales, entonces el gobernante tiene que ser un filósofo. La virtud de esta alma es la sabiduría y la prudencia. Esas son las virtudes de las personas racionales. Después tenemos el alma irascible. Son las personas que actúan de acuerdo a sus emociones. Son las personas emocionales que no actúan, sino que actúan de acuerdo a lo que sienten. Esa persona que se enoja, no que se enojan en serio y que después al día siguiente están así de las cosas, ¿para qué le dije todo esto? Así. Y son las personas que se tiran nomás. Este tipo de alma está en el pecho. Y las personas que tienen este tipo de alma tienen que ser guerreros. Porque el guerrero no puede estar pensando ahí, ¿por qué tenemos que pelear? Sino que el guerrero tiene que actuar. Y por eso la virtud de esta alma es la fortaleza y el valor. Y por último tenemos el alma concupiscible, que se encuentra en el vientre y que son las personas que se dejan guiar por sus bajos instintos, por sus necesidades básicas, el hambre, las necesidades reproductivas, etcétera, etcétera. O sea, son las personas que concupiscible que sí que desea. No, racional es la virtud, la racional es la sabiduría. El alma concupiscible tiene que ser propia de los productores, o sea, la gente que produce. Y su virtud tiene que ser la templanza, pues tiene que saber regular. Cuando vos te dejas gobernar por tu bajo instinto, tenés que regular, o si no, tus bajos instintos te van a consumir a vos. Vos no te puedes dejar llegar por tu hambre o por tu necesidad reproductiva, no puedes vivir en base a eso. Si no vas a ser un animal, tenés que bajarle un cambio. Tenés que tener templanza. Y como ustedes ven, el estado ideal de Platón se forma en base a estas tres clases de ciudadanos. Los que son racionales tienen que gobernar, y como los más racionales somos los filósofos tenemos que gobernar. Los guerreros tienen que proteger el estado y las personas que tienen bajos instintos tienen que dedicarse a producir.
para el Estado. Entonces tenemos una sociedad en donde cada ciudadano tiene, de acuerdo a su tipo de alma, una función específica. Y así Platón en la República plantea su estado ideal, un estado en el que cada persona, de acuerdo a su alma, cumpla su función. Este estado tiene reglas específicas. Por ejemplo, los gobernantes no pueden tener posesiones propias. Vos gobernás y todo, vas a tener casa del Estado, mueble del Estado, bienes del Estado. Vos no vas a poder tener ningún bien, porque si vos tenés bienes te puedes llegar a corromper. Entonces, el gobernante no puede tener propiedades. Los soldados tienen también sus propias normas y los productores también tienen sus propias normas. Mucho criticado en este sistema de Platón porque es una sociedad cerrada, una sociedad donde vos no podés salir, donde vos nacés en un lugar y te quedás en ese lugar. Uno de los que criticó el estado de Platón fue Karl Popper, que justamente dijo eso. Platón plantea una sociedad cerrada. Para que ustedes entiendan, ¿ustedes vieron la película Hormiguitas? Pregunto, ¿quién de ustedes vio la película Hormiguitas? ¿Cuál de todos, profe? No, epa, bichos, profe, el que se basa de hormiguitas y que tienen un circo y quieren salvar no sé qué cosa de las cucarachas, ese no es. No sé si era cucaracha, creo que era cigarra o algo así. Eso, O el igual que se es hizo chiquitito y se vivió con la hormiga y eso. Hay una película Hormiguitas, se llama una hormiga que es la hormiga Z, que es una hormiga sí. que era una hormiga productora. Sí, Que sí, quiere, sí. él se pregunta si toda su vida pues, va a ser así, toda su vida va a ser producir. Entonces él quiere cambiar y llega a cambiar de puesto con un militar, con su amigo que era de hormiga guerrera. Y después se llama todo un desastre, lo que sí que se enamora a la princesa, de desastre se llama, no quiero spoilear la película, pero ya es de hace varios años, ¿verdad? El punto que esa película es una crítica al sistema platónico que es fijo, así, porque en la sociedad de la hormiga, vos o sos productor, o sos guerrero, o sos gobernante. Fíjese que la sociedad platónica tiene la misma estructura que el hormiguero. De que es eficiente, sí, pero es una buena forma de vivir eso, o sea, vos nacés para algo y estás toda tu vida y no hay posibilidad ni de ascenso, ni de descenso, ni de... Recuerdo esa película, la parte que muere el amigo militar de Z, él le dice, no sigas órdenes toda tu vida, le dice. Sí, Hans, amiguita. Una buena película, hay una crítica al sistema de Platón. Entonces, ese es el problema de Platón. Otra crítica al estado de Platón es que es una sociedad orwelliana. ¿Qué quiere decir sociedad orwelliana? Sociedad orwelliana viene de el término de George Orwell, que fue un autor que hizo una novela llamada 1984, que inauguró que era la novela distópica. Sí. En ese libro 1984 se habla de un estado omnisciente, un estado que controla cada aspecto de la vida ciudadana. Y muchos plantean que el estado de Platón era de hecho un estado orwelliano, un estado que controlaba cada aspecto de la vida ciudadana. Otro dato curioso que les voy a dar es que acá en Paraguay vino un español en la época con los jesuitas del Paraguay, en la época de la colonia, vino un español que se llamaba José Manuel Peramás. Él escribió un libro, muy lindo libro, por cierto, que se llama La República de Platón y los Guaraníes. En ese libro la tesis de Peramás es que el estado más parecido a la República de Platón era la sociedad guaraní. Y te da varios ejemplos. El ejemplo de las clases en las que estaba dividida el Estado, en la forma de comercio de los guaraníes. Todo eso te da el ejemplo, con varios ejemplos. Un libro muy interesante es. Ese libro también es muy criticado porque de repente como que
quiere forzar las cosas para que coincidan con el pensamiento de Platón, como que todo verse de repente así, pero es un buen libro y es una buena descripción de la sociedad guaraní. Entonces, ese es un punto para Platón. Y La República es un libro que inaugura lo que sería el género de la utopía. Utopía que si fuera lugar, o sea, planteamiento de estado ideal. La República, va a venir el libro Utopía, Tomás Moro, después va a venir La Ciudad del Sol de Campanella, y después van a venir las distopías, que son lo contrario a la utopía. La utopía es un gobierno ideal, en cambio la distopía es un ficticio gobierno represivo, y ahí van a estar Orwell, Bradbury con Fahrenheit y Huxley con Un Mundo Feliz, las tres grandes distopías. Que a su vez van a dar origen a las distopías adolescentes como los Juegos del Hambre, que para mí no son ni distopías, ni son, pero bueno, esa es opinión mía. No son distopías porque siempre los buenos ganan en esos libros. Y en las distopías nunca gana el bueno. Pero esa es otra discusión para otro momento. Ahora hablemos de la política en Platón. Platón, como vimos, tenía sus formas de gobierno y estableció una escala, de la mejor a la peor, una escala que va de descendente, de la mejor forma a la peor forma de gobierno. Ah, ya me perdí. No soy seguidor de los Juegos del Hambre ni de esa saga. Creo que la única saga que podría considerarse juvenil que leí fue Harry Potter. Volviendo al tema de Platón. Platón planteaba un sistema de gobierno que iba del mejor al peor, en escala descendente. Para Platón, la mejor forma de gobierno era la aristocracia. ¿Por qué? Porque la aristocracia, decía Platón, es el gobierno de los mejores, donde los que están preparados para gobernar son los que realmente gobiernan. Por eso la aristocracia es la mejor forma de gobierno, porque son la gente que fue educada para gobernar, que está preparada para gobernar. Por tanto, es la gente que mejor comprende lo que es el gobierno. ¿Y cuál era la peor, profe, según él? ¿Angélica? ¿Y cuál era la peor, según él? Estamos llegando a eso, Angélica. La mejor era la aristocracia. Después viene, más abajo está la oligarquía, que es el gobierno de unos pocos. Este es cuando un grupito se va a hacer gobierno y le quita la política a otro grupo. O sea, es un grupo de poquitos, una casta que gobierna. Eso es una oligarquía. El gobierno de unos pocos. Después de la oligarquía viene la tercera peor, o sea, la tercera mejor forma de gobierno es la timocracia, que es gobierno de guerreros. Probablemente Platón para esta forma de gobierno se habrá basado en la sociedad espartana. La sociedad espartana es una sociedad de guerreros, donde todos eran soldados. De hecho, ellos tenían que esclavizar para que la gente cumpla tareas comunes, porque todos los espartanos eran soldados, ni uno era campesino, ni uno era nada que no sea soldado. Entonces, ustedes vieron la película 300. 300 está basado en un cómic que a la vez está basado en una batalla real que fue la batalla de las Termópilas. El cómic, por supuesto, narra con licencia artística y vos ves gigantes, ves ninjas, o ahí aparecen en 300, pero la batalla de las Termópilas ocurrió de verdad. Y Leónidas asistió de verdad. Bueno, en esa película, Leónidas
pregunta así, ¿ustedes qué son? Le pregunta, yo soy carpintero, yo soy alfarero, yo soy... Y después le pregunta, espartanos, ¿ustedes qué son? Y todos le responden soldados, porque todos los espartanos eran soldados. Entonces Esparta era un gobierno militar. También hago la aclaración de que eso también es, si bien eso es cierto, también hay mucho de mito en eso. Hay mucho de mito en el sentido que en muchos aspectos la sociedad espartana era más libre que la sociedad ateniense. Por dar un ejemplo, en Esparta las mujeres podían usar la ropa de 2 piezas, o sea, acá para cubrir el pecho y una pollera para cubrir la parte de abajo. En cambio, en Atenas la mujer tenía que cubrirse todo con el peplo, que es la túnica esa que usan las mujeres griegas, el peplo, que es un vestido largo. Entonces, a los espartanos tenemos que agradecerle la invención de la ropa de 2 piezas para las mujeres. Que no sé, no soy mujer, pero creo que debe ser más cómodo que el vestido, la ropa de 2 piezas. En fin, entonces el gobierno es la democracia del gobierno de los militares. Después viene la democracia, que es el gobierno del pueblo. Pero Platón decía que este es el gobierno de la muchedumbre, el gobierno del populacho, de la chusma, de la gente que no sabe elegir. Vamos a hablar de eso, pero no se preocupen. Y por último, la peor forma de gobierno es la tiranía, que es cuando una persona usurpa el poder legítimamente y gobierna para su propio beneficio. Eso es el tirano. Y esa es la peor forma de gobierno para Platón. Como ustedes pueden ver, va bajando. La mejor es la aristocracia, después le queda la democracia, y la peor es la tiranía. Algo que ustedes pueden notar es que Platón no era muy amigo de la democracia. De hecho, como ustedes ven, como ustedes pueden observar en este fragmento, pueden ver que la democracia es la segunda peor forma de gobierno, solamente la tiranía es peor. Ya vamos a hablar de eso, Leslie. Justamente a esa discusión quiero llegar. Justamente la tiranía es por democracia. ¿Por qué? Porque Platón creía que la gente no sabía elegir y que la democracia es el gobierno de la chusma, la muchedumbre que no sabe votar y que le elige a los peores. Ahora, hay que admitir que esta crítica de Platón tiene algo de validez, porque el problema de la democracia es que cualquiera puede ascender al poder, siempre y cuando tenga representación popular. Acá la compañera Leslie quiere poner el dedo y me pregunta Marito. Marito es presidente electo. La gente le votó. No sé por su linda cara, pero la gente le votó. El punto es que la gente le puede votar. La gente puede votar a un Marito. Si Carlos Portillo es el candidato y la gente le vota, él puede ser presidente. Se entiende cualquiera. Por más que no tenga experiencia, por más que no tenga nada en el cargo, por más que sea un inútil, cualquiera puede ser presidente si la gente le vota, porque está respaldado por el voto popular. Entonces, eso es lo que criticaba Platón. El problema es que ¿quién te garantiza que los aristócratas son útiles y que no hay aristócratas? Si nadie se postula, yo le voto. Ahora ya tiene su pico de popularidad. Entonces, ese es el problema de la democracia. Y yo les pregunto, ¿tiene razón o no tiene razón Platón en eso? En decir que cualquiera puede votar. ¿Qué opinan ustedes? Es más, eh,
Hitler fue electo democráticamente. Primero intentó tomar con un golpe de Estado el poder y después fue electo democráticamente. Fue nombrado canciller y después aprovechó la quema del Parlamento para abolir el Parlamento y declararse con poder absoluto, pero llegó al democráticamente, o sea, la gente le votó. Pero también hay que reconocer que Platón era un elitista. Eso hay que decir, era un elitista, porque ¿quién te garantiza también que los aristócratas están, de hecho están formados para gobernar? El argumento de Platón es que fueron educados para eso y que, bueno, pero, o sea, los aristócratas eran muy niñitos de papá, o sea, ¿qué va a saber la necesidad del pueblo una persona que nunca vivió la necesidad del pueblo? Aparte, ¿quién te dice que un aristócrata es el más? ¿Quién decide quién está más capacitado y quién no para gobernar? ¿De qué depende eso? Solo tu linaje te garantiza, te capacita para gobernar. Y ese es el problema. Yo siempre digo que los problemas de la democracia se solucionan con democracia. Y acá la educación cumple un papel importante porque un ciudadano... Sí. Un ciudadano que no está educado, un ciudadano que siempre va a votar mal. Entonces la educación cumple un rol importante. Por eso el ciudadano... Sí, me gusta la discusión que está formando en el chat. Por eso es importante, porque un pueblo que no es educado sí va a votar por cualquiera que les venda humo. Entonces lo importante es no dejarse llevar. Sí, y también la corrupción. Pues la corrupción existe porque hay una estructura que permite que exista la corrupción. Marito usa la técnica de los sofistas. Entonces, para que haya una democracia de verdad, necesitamos ciudadanos críticos. Y esto sí es positivo de Platón. Platón decía que el ciudadano tiene que, por más que él estaba en contra de la democracia, Platón decía que el ciudadano tiene que intervenir en la política de la sociedad y cumplir su rol como ciudadano. De hecho, la expresión idiota viene del término que Platón usa, que es idiotes, que es el término para decir ciudadano que le da igual todo. El ciudadano que, por ejemplo, no sé, hay problemas acá en el campo, a mí qué me importa si yo no soy campesino. Hay problemas con el medio de transporte, a mí qué me importa si yo tengo auto. Y no es consciente el ciudadano que los problemas del transporte no solo afectan al que no tiene auto, sino que también afectan al que tiene auto. Que los problemas del campo no solo afectan al campesino, sino que van a influir en el precio de tu comida, por ejemplo. Por eso Platón decía que el ciudadano no tiene que ser idiota, que tiene que intervenir en la vida de su ciudad. Y cuando el doctor Francia, que era lector de Platón, el doctor Francia tenía un libro, Introducción a la Filosofía de Platón. Cuando el doctor Francia decía que era un país idiota, lo que decía Francia era un país donde a todo el mundo uno obra para sí, nadie piensa en su sociedad, todo el mundo es, y a mí que si no es mi problema. Por eso decía un país idiota, decía Francia. Idiota viene de idiotes, que es el que no interviene en su ciudad, el que no participa en la ciudad. Eso es lo positivo de Platón. El problema de Platón es que esa participación tiene que estar de la mano de los que sabían gobernar. Entonces tiene que ser el aristócrata que te tiene que decir cómo tener que... Ese es el problema. Contexto desastre, Marito. Ahora, yo les pregunto a ustedes, aparte de lo que explicamos acá como clase, ¿por qué Platón odiaba la democracia? ¿Por qué no le gustaba, por qué consideraba mala la democracia? Así mismo, Andrea, una persona que no vota o vive consumido exactamente. Pero también participar no es solo votar, eso también es un error de nuestra democracia. Nosotros votamos, nos quejamos por 5 años, y después votamos y nos quejamos por 5 años.
Participar es ser activo, organizarte, moverte, ayudar, hacer cosas que mejoren tu ciudad. Esto es participar, no solamente votar. En fin. Volviendo al tema. Estábamos en la pregunta de por qué Platón no era muy amigo de la democracia. En primer lugar, Platón era de una clase social alta. Ustedes saben que la gente de la clase social alta tiene prejuicio en contra de la chusma, el populacho, pero es un análisis muy superficial. Es válido, pero es superficial. O sea, es válido y es cierto. Exactamente, era parte de la aristocracia, entonces le veía a la gente de populacho como gente que no sabía. No, vos no sabés, dejá nomás que yo sé que yo hablo de esto. Vos, quédate nomás ahí. Ella tenía una mentalidad aristócrata. Pero hay más razones que eso. También está el tema de que Platón vivió en el contexto de la decadencia de la democracia. Pasamos de Pericles, que era un superestadista, en la época de Platón, gobernantes. De hecho, en la época de Platón incluso llegaban a gente que se estableció como tirano. Por ejemplo, el tirano Siracusa de Niso, que fue el que le echó a él de Siracusa. Entonces, Platón vivía en el contexto donde está la decadencia de la democracia griega y donde él veía la corrupción y la forma en cómo la democracia se convertía en un sistema también Alejandra es cierto, son los griegos de clase alta eran los que tenían mayor acceso a la educación. Volviendo al tema, y sí, entonces yo era lo que se formaba para gobernar, por eso yo soy el que está educado, que está instruido para gobernar, por eso yo soy el que tengo que decirte a vos qué es lo mejor para vos. Esa es la idea de Platón. Ese es otro problema, Lexmi. El tema de la democracia post-estronismo. Hay una famosa anécdota, más bien sería una oligarquía, Alejandro. Hay una famosa anécdota de que Stroessner estaba en Brasil ya exiliado y ve por la tele la asunción del nuevo gobierno. Y Stroessner se da cuenta que están todos los mismos. Y entonces lo que dice Stroessner es, pero acá falto yo nomás, dice Stroessner, después están todos los mismos. Ahí falto yo nomás, dice Stroessner, a mí nomás me echaron. Esa es una anécdota del post-estronismo. Y de hecho, hubo crímenes. Hace poco Carlos Galaverna confesó que efectivamente las elecciones del 92 ganó Argaña y se le robaban los votos a Argaña y le dio al final terminó imponiéndose Guasmos y entonces eso fue totalmente antidemocrático. Ni hablemos del marzo paraguayo, pero bueno, estamos en clase de filosofía, vamos. Usted que es una pregunta filosóficamente válida. ¿Estamos en democracia? ¿Estamos en democracia o estamos en una continuidad del sistema que teníamos antes? Esa es una interesante reflexión para que te dejas que pensar. Bueno, el punto es que Platón vivió la decadencia de la democracia, aparte era aristócrata, tenía sus propios prejuicios, y finalmente también la democracia fue la responsable de matar a Sócrates. Sócrates murió a votos, la gente votó, el jurado votó por matar a Sócrates, entonces la democracia le mató a Sócrates. Entonces, obviamente Platón
no era muy amigo, que digamos, de la democracia. Entonces, si bien Platón era muy elitista y su crítica era bastante, pero hay cosas que Platón critica, o sea, hay aspectos de la democracia que Platón critica que son ciertos. Por ejemplo, el tema de que cualquiera en la democracia puede ser presidente, y es cierto que la gente muchas veces elige mal, solo que Platón planteaba que eso se solucionaba con la élite. Efectivamente, Camila, la muerte de Sócrates le dejó una impresión muy honda a Platón. Hay gente que dice eso, Diana. Hay gente que habla específicamente de eso, que dicen que ahí había algo más eh, que una relación maestro-discípulo, ¿verdad? Pero ustedes saben lo que dicen de los griegos, ¿verdad? Si bien no podemos decir a ciencia cierta que los griegos eran homosexuales, porque no existía esa noción de la homosexualidad. De hecho, el que una persona ande solo con hombres en Grecia estaba muy mal visto. Lo mismo que ande con... Pero sí está bien visto que te metas con gente más joven que vos. Que un hombre se meta con... Tenga su esposa y otro jovencito acá al lado, eso estaba bien visto para el griego, porque no sé por qué. Moral griega. No podemos decir... no, eso de gay es una noción muy nueva. Podemos decir que los griegos tenían una noción bastante más cariñosa de nosotros, de la camaradería entre hermanos. Dejémoslo ahí. Entonces, ese es el contexto de Platón. La muerte de Sócrates le dejó una impresión muy, muy honda y le quedó grabada se le quedó impregnada. Y ya que estamos en eso, había un material acá que está también en el aula que quiero mostrarles. Ya que estamos abordando todos estos temas. Que no pueden culparme por eso. Además, sepan que si me van a condenar a... Ahora voy a compartir con ustedes, ya que estamos en eso. Ahí está. A.C., el filósofo Sócrates fue condenado a muerte. Los cargos: no creer en los dioses y pervertir a la juventud. En sí, estos cargos no eran tan graves en la antigua Grecia, pero a Sócrates le costaron la vida porque, bueno, era un troll. Sócrates fue uno de los fundadores de la filosofía occidental. Es uno de los pensadores más grandes de la historia y aún así es alguien de quien no sabemos gran cosa. Principalmente porque Sócrates nunca escribió nada. La verdad es que estaba en contra de ello. Pensaba que uno debía hacerse de su propio conocimiento y visión del mundo sin andar tomando lo que otros dejaban por escrito. Algo me dice que no le hubieran gustado las redes sociales. Lo que sabemos de Sócrates es por lo que otros griegos escribieron sobre él, especialmente lo que escribió Platón, uno de sus más ilustres discípulos, y otra de las divas de la filosofía antigua. Eran todos unas princesas. La fuente principal son los diálogos socráticos, un compendio de conversaciones que, según Platón, Sócrates tuvo con varias personas de la época y que nos revelan el pensamiento del filósofo y su personalidad. Es común que pensemos en Sócrates como un viejito pacífico y frágil, filosofando por los rincones y haciendo preguntas raras a la gente. Y eso último es verdad, pero Sócrates no era para nada débil. Sirvió varias veces en el ejército de Atenas, incluso participó en la guerra del Peloponeso, entre atenienses y espartanos. ¡Esto es Esparta! ¿Esa es tu tesis? Sí, supongo. Pues esta es mi antítesis. Y esta es mi síntesis. ¡Ah! De
Desde joven, Sócrates mostró una mente aguda y buen sentido del humor. Se dice que si un pensamiento atrapaba su mente, podía quedarse de pie en silencio desde el alba hasta el anochecer. Pero estas conductas, más que segregarlo, lo hacían popular. Sócrates era bien conocido por toda la sociedad ateniense, que lo tenía por hombre muy sabio y rockstar. Tomen en cuenta que en esa época ser filósofo era muy glamuroso, y Sócrates no era cualquiera, era el filósofo rompecorazones. Al parecer, media Atenas quería tener la consideración de Sócrates, especialmente los jóvenes, que gustaban de oírlo reflexionar, de su actitud ácida e irreverente, y que irremediablemente terminaban prendados de él. ¡Oh, Sócrates! Y a Sócrates a su vez le gustaban los mancebos, así que supongo podemos agregarlo a la lista. Aunque con sus reservas, claro, porque bueno, era griego. Sócrates levantaba tantas pasiones que incluso tenemos registro de una escenita de celos en uno de los diálogos más famosos, el banquete. En el banquete, Sócrates y sus amigos se reúnen en una fiesta y beben con moderación porque estaban muy crudos de la fiesta del día anterior. Fiesta post-cruda griega clásica, o algo así. Ahí, por petición de Fedro, uno de los asistentes, los invitados empiezan a elogiar al amor. Cada uno da su visión del dios y del sentimiento, y al final Sócrates les dice a todos que están mal. Porque eso es lo que Sócrates hacía. Pero entonces a la fiesta llega Alcíbiades, un antiguo amante de Sócrates, bien borracho, y cuando ve al filósofo junto a Gatón, el anfitrión de la fiesta y según esto el más guapo de todos, entra en un arranque de celos. Entre tú y yo, Sócrates, no hay reconciliación. Eres un sátiro que canta con sus palabras. Pero si creen que ama, están equivocados. No lo saben ustedes tampoco. Solo descubrirán que Sócrates, el objeto amado, se convierte en el amante y les trae dolor y sufrimiento. ¡Sócrates, te amo! ¿Por qué? Es como el equivalente griego a las llamadas a la novia en estado de ebriedad. ¿Qué dijo Sócrates al respecto? Tranquilos, chicos, hay Sócrates para todos. Sí, era medio cretino. Y si tantos amaban a Sócrates, ¿por qué lo condenaron a morir? Bueno, porque si unos lo amaban, otros no lo podían ni ver, especialmente la gente poderosa de Atenas, y es que el filósofo tenía una costumbre. Trolear a todos como si no hubiera un mañana. Y para ello utilizaba la herramienta más poderosa jamás creada para estos fines. ¡Mayéutica! Básicamente la mayéutica consiste en hacer un sinfín de preguntas lógicas sobre un asunto en particular, con la intención de que todas las contradicciones caigan y que la persona que es cuestionada pueda encontrar eventualmente la verdad. Suena muy noble, pero créanme, no es tan divertido para el que es cuestionado, especialmente cuando Sócrates se burla de ti en el proceso. Sabio Eutifrón, enséñale a este pobre viejo ignorante y dime, ¿qué es la santidad? Lo santo es lo que aman los dioses. Suena bien, pero entonces, ¿todos los dioses aman lo mismo? Si lo que un dios odia no puede ser santo, ¿qué pasa si otro dios lo ama? ¿Y la cosa que se ama porque es santa o es santa porque la amamos? En ese caso, ¿no sería la santidad una condición del amor y no un ser en sí mismo? Porque si eso dices, Eutifrón, eres un reverendo idiota. Así que inténtalo otra vez. Luego, es que ya me tengo que ir. Sí, eso. Y así era con todos todo el tiempo. En serio, revisen los diálogos. Ese chiste fue bibliográficamente correcto. Los detractores de Sócrates, bastante molestos, lo acusaron y llevaron a juicio. La cosa no hubiera pasado a mayor si Sócrates hubiera dicho que lo sentía, aunque fuera un poquito. Pero oh no, la defensa del filósofo es legendaria. Y fue algo más o menos así. Queridos atenienses del jurado, las acusaciones que me hacen son falsas, hechas por un estúpido, y ustedes son igualmente estúpidos por creerlas. Yo fui nombrado por el oráculo como el hombre más sabio, y no lo creo. Por eso busqué gente sabia, pero al cuestionarlo noté que todos eran unos idiotas, así que no pueden culparme por eso. Además, sepan que si me van a condenar a muerte, el mayor daño se lo están haciendo a ustedes, porque se van a quedar sin mí para que les demuestre que son unos idiotas. ¿Cómo declaran a Sócrates? ¡Culpable y condenado a muerte! Esto no salió como esperaba. Sócrates fue condenado. Sus amigos trataron de ayudarlo a escapar, pero él se negó. Decía que no había por qué temer a la muerte. Incluso defendía que podía ser una gran experiencia. Además, quería probar un punto, que las leyes debían ser obedecidas y respetadas incluso cuando estaban mal. Podríamos decir que aceptar la sentencia fue su máximo troleo. Sócrates bebió cicuta y murió con unos 70 años aproximadamente. Su legado de hombre sabio e
ídolo juvenil, perdura hasta nuestros días. Sócrates, el máximo filósofo de la antigüedad occidental y un troll de primera clase. En serio, usen la mayéutica para trolear en internet, les aseguro que funciona. Pero úsenla con prudencia, nenes. ¡Oh, Sócrates! Ese video le íbamos a estar la clase pasada ya, pero se pasó la... se pasó la... no dio tiempo, entonces aproveché y mostré ahora. Eso dicen, eso es lo que se dice, Camila, pero acuérdense que lo que nosotros percibimos como homosexual no era tan así para los griegos. O sea, sé que es difícil de entender, pero para los griegos vos podías meterte con jovencito y seguir siendo así, seguir siendo un... Una imagen en sentido, en el caso de Sócrates, Platón y Aristóteles, se saca por los bustos. Se le hicieron bustos de estatuas. Aunque, si vamos a hacerle caso al testimonio de Heródoto, en realidad Sócrates no era una persona muy bella. Entonces, lo que se piensa es que el escultor le embelleció la estatua a Sócrates. Eso es lo que sabemos es que se hace por los bustos que se hacen las estatuas. Porque la inscripción de Heródoto de Sócrates es que era bajito y era de piel oscura. Por eso Nietzsche dice sí, le photoshopeó. Se puso filtro, para que vean que eso no es algo de ahora, sí. Por eso Nietzsche le decía ese feo negro, le decía Nietzsche a Sócrates. Nietzsche era malo. Porque Nietzsche se basa en el testimonio de Heródoto. Pero igual, aunque era enano, era un rompecorazones. Como pudieron ver en el video. Bueno, el punto es ese, que la visión de democracia de Platón ya vamos a llegar a Nietzsche, Andrea, ya vamos a llegar a Nietzsche. El punto es, ahora estamos los griegos recién, ahora estamos los griegos. Espera un ratito. El punto es que justamente la muerte de Sócrates le dejó una impresión honda a Platón y por eso él no era muy amigo de la democracia. Por eso y porque la democracia era un sistema ya corrupto para la época de Platón, ya pasó el periodo de esplendor de Pericles y aparte que él era de la aristocracia y tenía los prejuicios propios de esa clase social contra la gente común, vamos a decir. Entonces son las tres razones por las que Platón odió la democracia. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran que explique mejor, tienen el micrófono disponible. Bueno, entonces, con esto estaríamos cerrando ya lo de Platón y en la siguiente clase le vamos a dar al... Ah, qué lástima. Tenés que escribir en el chat la pregunta, Dayana, así cuando tenga una pregunta. O pedir levantar la manito. Bueno. Pregunta que nada que ver.
Sí, sí, Patricia, la realidad para Platón es la idea. Por eso muchos consideran, aunque yo tengo mi discrepancia con eso, por eso no hablé de este tema, pero ya que vos me tiras la lengua, voy a sacar toda mi lengua. Muchos consideran que Platón es el padre del idealismo, porque dicen que Platón fue el primero en plantear que las ideas son la base de la realidad. Con Platón surge la filosofía idealista de la que vamos a hablar más adelante, todos vamos más adelante, pero ya van a ver. Con Platón surge la filosofía idealista, pero yo hago la diferencia porque para Platón las ideas existían en la realidad. Entonces Platón era idealista, pero no idealista en el sentido de que la idea era algo abstracto, sino que para Platón las ideas existían en la realidad. Porque para Platón, por ejemplo, este color rojo, como les expliqué yo, tenía que venir de algún lado y venía de la idea de rojo. Y la idea de rojo no es algo que está en mi cabeza, sino que existía en el topos Uranos. O sea, la idea tenía que ser algo real. Y la idea es el origen de la realidad. O sea, las cosas que pasan en la realidad son copias. Este teléfono, este color rojo, el color rojo de este teléfono es copia del rojo ideal. Por eso que es inferior. Así como el Champion Night falsificado es inferior al Champion Night original, por ejemplo. Este es una copia del rojo ideal. Entonces, todo lo que nosotros vemos son copias de esa idea, de las cosas que se están copiando. Por eso, Platón, sí, podemos decir que era el padre, pero Platón es idealista, pero creía que las ideas eran reales. O sea, no sé si me estoy explicando. Para él existía la idea de las cosas. Y con esto trató de conciliar, como dijimos en la primera parte, a Heráclito y a Parménides. Ahora bien, si ustedes preguntan cómo las ideas se convertían en cosas, y bueno, Platón inventó una entidad llamada demiurgo, Platón inventó una entidad llamada demiurgo, que básicamente era una especie, no voy a decir Dios porque no era un Dios. El demiurgo era un ente que veía la realidad ideal y copiaba. O sea, por ejemplo, veía la idea de árbol y hacía pino, hacía cato, o sea, era una especie de deidad, pero no creadora, sino que copiaba las ideas. Ahora la pregunta de este demiurgo es algo que Platón creía que existía de verdad o es otro de los mitos de Platón. Así, esa es una pregunta que sería interesante. Si él creía que había de verdad un ente así como el demiurgo o si pensaba o si era una forma nomás que tenía de explicar que las cosas que vemos son copias de la idea. Y con esto de hecho, los cristianos van a tomar eso, Juana. Es interesante porque vamos a estar un poquito. Los cristianos van a tomar eso y San Agustín, por ejemplo, va a decir que el demiurgo es en realidad Dios y las ideas de la que habla Platón están en la mente de Dios. O sea, los cristianos van a tomar ese tema del demiurgo y van a decir es Dios. Exactamente, Rosa. Es gracias a las ideas que existen las cosas. Las cosas son copias de las ideas. Copias imperfectas, agregaría. Ah, sí, profe, ya me acordé ya. Eh, mañana a las 8 entonces vamos a tener clase contigo, ¿verdad? Sí, señora. Mañana a las 8. En Dale, vez gracias. del profesor Augusto. Sí. Porque ustedes tienen recuperación miércoles. Y el miércoles es clase de Augusto. Pero como Augusto me cubrió el primer viernes, entonces yo ahora voy a cubrirla a él. Eso nomás. ¿Otra pregunta? ¿Otra consulta? Bueno, si no hay otra consulta, podemos declarar por terminada esta clase de hoy. Nos vemos mañana.
¿Ustedes tienen clase? Sí. Mañana tenemos clase. ¿A qué hora tenemos clase mañana? ¿A qué hora tienen clase ustedes los miércoles? ¿A esta misma hora? No, a primera hora es mañana, ¿verdad? Sí, a Sí, a primera hora. Mañana a primera hora entonces. Nos vemos mañana a las 8 entonces. Yo, profe, gracias. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Nos vemos.